Este caso es muy fuerte y muy indignante, lo advierto desde el principio. Hoy contamos la historia de una adolescente de Palma de Mallorca, muy querida, de una familia trabajadora, con unas rutinas normales y cotidianas como las de cualquier barrio. Una historia dura pero necesaria, porque lo que le ocurrió a ella puede ocurrirle a cualquiera. Esto no fue un hecho aislado, sino que destapó a una red que se dedicaba a captar adolescentes y engancharlas a sustancias. ¿Para qué? Pues para que se dedicaran a vender su cuerpo, manteniéndolas así en una necesidad de consumo continuo, metiéndolas en un círculo aterrador. Se lucraron así vendedores, intermediarios, consumidores y explotadores. Este es el caso de Nora Ayala y la Operación Nancy. Antes de empezar, te cuento lo que siempre te cuento al principio de cada vídeo. Si no quieres escucharlo, vete hacia adelante. Y es que una vez más os pido que por favor os suscribáis al canal si os gusta mi contenido y lo estáis viendo. Ya sabéis que tengo una comunidad bastante grande en TikTok y que estoy intentando crecer aquí en YouTube. Así que si te gusta mi contenido, como ya he dicho, espero que me apoyes, le des like al vídeo y por supuesto te suscribas al canal. También recordaros que tengo un libro a la venta, Heridas sin sangre. Se puede comprar en la página web rebecaelisamartinez.com. Los dejo todo en la cajita de información. Y también os dejo el enlace por si queréis invitarme a un café. Y ahora sí que sí, vamos con el caso. Este caso es muy fuerte, lo advierto desde el principio. Va a tener un montón de eufemismos, pido perdón por ello, voy a intentar que se me entienda lo máximo posible, ¿vale? Nora tenía 16 años y su familia era de Cádiz. Sus padres fueron de Cádiz a Mallorca, pues a buscar una vida mejor, un trabajo mejor. Era una familia de clase media. Su madre Teresa trabajaba como croupier en un casino y su padre Francisco como encargado de mantenimiento en un hotel. Debido a estos trabajos, el tiempo que pasaban juntos pues era bastante escaso, como unas 3 horas al día más o menos. Sin embargo, era una familia que intentaba aprovechar al máximo ese tiempo y como que el poquito tiempo que tenían se lo tomaban en serio para poder hacer familia. También hay que decir que era un núcleo donde el amor no faltaba. Como tantos adolescentes, Nora pasaba mucho tiempo en el parque que había cerca de su casa con sus amigas. Pasaba muchas tardes allí. Era como una plazoleta que estaba debajo de su portal. Y en esta plazoleta había un locutorio. Este lugar lo mencionaremos más adelante. Era el locutorio de Ota. Ota por el propietario, que era un chico, un hombre al que conocía muchísima gente. Nora no era una buena estudiante, ya había repetido curso, incluso llegó a falsificar las notas. En los últimos tiempos la situación era bastante peliaguda en este sentido. Nora se ausentaba mucho de clase, había un absentismo bastante evidente, sin embargo nadie avisó a sus padres de ello. Y esto hizo que pasara inadvertido durante varios meses, pues hasta que se hizo muy evidente. Sus padres preocupados llegaron incluso a acudir a servicios sociales para que les aconsejaran por el absentismo y las posibles malas compañías que pudiera estar teniendo Nora. Se hacía evidente esto, sus malas notas, su comportamiento, cambios de humor. Su madre incluso llegó a revisarle los correos y el Facebook. Pero bueno, al final en servicios sociales no recibieron ningún apoyo real, solamente pues consejos genéricos. Y lamentablemente al final todo esto no sirvió de nada. Así que me gustaría hacer un llamamiento sin responsabilizar a nadie, por supuesto, de que cuando veamos a algún adolescente que tiene cambios de humor o algo así, que estemos atentos, ¿vale? Solo eso. Creo que en este caso los padres de Nora pues hicieron lo que creían que tenía que hacer. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo que es que Nora, por desgracia, ya estaba en una situación muy complicada. Vais a entenderlo todo progresivamente, no os preocupéis. ¿Os acordáis que estábamos hablando de que Nora pasaba mucho tiempo en el parque, en aquella plazoleta? Pues bien, hacía ya algún tiempo que había conocido a una mujer llamada Eva. Eva María Vera. Eva era una mujer adulta que tenía una niña pequeña y que también pasaba muchas horas en ese parque. Poco a poco se fue convirtiendo como en la adulta enrollada de este grupo de amigas, del grupo de amigas de Nora.
protectora, pero también con el tiempo muy interesada en el día a día de estas chicas. Los padres de Nora sabían de Eva, pero pensaban que era una madre más del parque. En el verano de 2011 fue cuando ocurrió esto de las notas. Pues durante el curso ella había ido ocultando su absentismo escolar hasta la llegada de las notas, cuando se descubrió todo, en fin. En septiembre la madre de Nora descubre que tenía ropa nueva y un teléfono muy caro. Cosas que sus padres nunca le habían comprado y tampoco le habían dado tanto dinero. Empieza a preguntarse que de dónde ha sacado su hija toda esa ropa nueva. También empiezan a notar estos cambios en su actitud. La niña por su lado pues se excusaba, le decía que se lo habían dado las amigas, pero había detalles que no cuadraban. Ahora iremos más adelante al día 25 de septiembre, día que Nora pierde la vida. Pero me gustaría puntualizaros antes que el jueves anterior, que es bastante importante. Y es que antes de ir a clase se esconde debajo de la cama porque no quiere ir al colegio. Al final la convencen, vete al colegio, tienes que estudiar, tienes que hacer algo. Al final Nora se va, pero cuando su padre sale por la puerta se la encuentra llorando en el rellano. Volviendo al día 25 de septiembre, ese viernes también sale y además vuelve muy tarde. Y ya el domingo 25 de septiembre, el día fatídico, Nora pide salir un rato más, al principio no la dejan, pero luego ya sí. Al ver que esa noche no volvía a la hora acordada, sus padres se alarman, porque Nora era una niña muy puntual. Le dan unos minutos, la llaman por teléfono, no lo coge y entonces su padre sale a buscarla. No tendría que ir muy lejos ya que la encontró tirada en el rellano. Tenía sangre en la barbilla, una botella de agua a la que le quedaba una pequeña cantidad, una sandalia rota, el móvil, 50 euros en el bolso que no sabían de dónde había sacado, porque al parecer ella salió de su casa con solo 3 euros. El padre le dijo a la madre que llamara a una ambulancia. La ambulancia llegó, pero ya era demasiado tarde. La autopsia que la causa fue una trombosis pulmonar producida por una dosis letal de cocaína y restos de... Oficialmente esto no era una muerte criminal, pero a la familia hay algo que no le cuadra. Recordemos que la familia de Nora no era originaria de Mallorca, eran de Cádiz. Por ello, son unas primas de Nora las que viajan a Mallorca para hacerle compañía y dar apoyo a esos padres. Revisan los mensajes y las llamadas del teléfono de Nora. Ven 1400 llamadas en pocas semanas, muchas de ellas de Eva y de un tal Eric. Eric era en realidad Edison Cornelio Flores. Era un hombre más mayor que se dedicaba a vender sustancias por la zona. Después de que Nora perdiera la vida, Eva llamó al teléfono de Nora. Sería su madre la que contestaría al teléfono y le daría a Eva la noticia. Y le contaría a su madre que Nora tenía un novio y que Nora le daba sexo a cambio de drugs y dinero. Por otro lado, en el funeral, Eva también se pasó de la raya, se pasó 13 pueblos. Sin cortarse ni un pelo, le dijo a los padres de Nora que ella buscaba las drugs y el sexo con hombres. Claro, esta versión encaja con el hallazgo forense, pero es que es muy fuerte. Al final lo que hace es responsabilizar completamente a Nora. Teresa y Francisco acuden a la policía después de haber averiguado todos estos datos, llamadas, mensajes, la información de Eva, porque querían que investigasen la muerte de su hija. Pero el policía que les atendió se limitó a decirles que no se hicieran pajas mentales. Tal cual. De modo que parece que todo esto finalmente se quedará sin investigar. Pero más adelante todo esto tiene un giro porque aparece otro caso. Una madre denuncia que su hija Sara, de 19 años, que tiene una discapacidad psíquica de casi el 50%, tenía aproximadamente una edad mental de unos 12 años, pues esta madre denuncia que esta chica está siendo víctima de abusos por parte de hombres. Sara vivía en casa con sus padres, quienes dentro de sus limitaciones pues le dejaban libertad. Supuestamente había empezado a salir con un chico que al principio parecía ser un novio normal. Sin embargo, su madre empezó a sospechar por lo siguiente, y es que resulta que un día llaman al timbre y preguntan por Sara. Su madre le dijo que Sara no podía salir porque estaba limpiando y el chico le contestó que si quería iba él a limpiar, pero que Sara bajara. Claro, esto ya es
tremendamente raro. Pero es que todavía pasó algo más. En una ocasión la madre de Sara contestó una llamada que iba dirigida hacia su hija. Entonces un hombre dijo: oye, ¿te parece bien que quedemos esta tarde? Te doy 20 euros. La madre de Sara contestó: ¿quedar para qué? Y él le dijo: pues ¿para qué va a ser? La madre de Sara se lo dijo a Sara y le dijo que esto era una broma y que no le diera más importancia. Pero su madre no se quedó tranquila. Inspeccionaron el móvil de Sara y vieron mensajes de varios hombres que querían quedar con Sara a cambio de dinero. Ante esto, al final acuden a denunciar a la policía y les dice que su hija es mayor de edad y que si quiere vender su cuerpo, pues que lo haga. Pero claro, los padres dijeron: no, perdona, mi hija tiene una discapacidad psíquica. Entonces se aceptó el caso y fue entonces cuando empezaron a investigar. En el caso de Sara se supo que Eric y Eva le suministraban sustancias y la hicieron adicta. Para conseguir estas sustancias a las cuales ella se estaba enganchando, debía mantener relaciones con diferentes hombres que pagaban por ella. En una ocasión, uno de estos hombres incluso no quiso ponerse el preservativo y la dejó tirada en una farmacia para que pidiera la pastilla del día después. La policía ahora sí investiga, conecta los dos casos y abre la operación Nancy. Vamos a intentar explicar cómo funcionaba la red y cómo enganchaban a las chicas. En este caso, las niñas del parque iban entrando poco a poco en el negocio de vender su cuerpo a través de la confianza y la manipulación de Eva, que primero le ofrecía tabaco, después cigarritos de la risa, después una tirita de polvo blanco. En este caso hay muchos eufemismos, perdón. Cuando ya la adicción era real, las niñas entraban en el círculo de los clientes, que pagaban dinero o sustancias para estar con ellas. No solo para estar, entendedme que no puedo decir ciertas cosas, ¿vale? No sé cómo lo voy a poder hacer en este caso, de verdad, es que no lo sé. Prometo que luego en la edición voy a intentar hacer que se entienda. Nora, Sara y otras niñas quedaron atrapadas. Y dependiendo de Eva y Eric. Acabaron los precios que los clientes pagaban por las chicas, a menudo que el tiempo pasa, cae. Porque primero las chicas ya no eran una novedad para ellos y segundo, ellas cada vez aceptaban más trabajo por menos dinero porque cada vez estaban más enganchadas. Se ven obligadas a todo para poder conseguir sus dosis. 20 euros, media tirita, un móvil robado. Como consumidores hay hombres de todas las edades. Jubilados, clientes del locutorio que mencionábamos al principio, el locutorio de OTA, otro que grababa a las chicas para luego ver los vídeos en su casa. Ninguna de estas chicas tiene libertad. El miedo, la adicción y las amenazas las mantienen bajo control. Por ejemplo, para que os hagáis una idea del nivel, había un señor jubilado que tenía un nieto que contrataba los servicios de Nora y de otras chicas utilizando la excusa de recibir clases particulares de informática. Esto era como la petición en clave, ¿no? Eva María Vera era la mujer que le limpiaba la casa a este hombre. Y era a ella la que le pedía que quería que Nora fuera a darle una hora de clases de informática por 10 euros. Eva gestionaba estos encuentros, se quedaba una parte del dinero, por supuesto, y así facilitaba la explotación. Al principio, con este hombre en concreto, Nora se negó a mantener relaciones, pero claro, como cada vez estaba más enganchada, finalmente cedió. Y lo hizo por una cantidad ridícula de dinero. Aunque cualquier cantidad me parecería ridícula en este caso, por supuesto. Este pagaba 20 euros por estar con Nora, de los cuales 10 se los quedaba Eva. Y los otros 10, Nora. Aunque ella estaba completamente fuera de sí, por así decirlo, ¿vale? Y su situación era completamente de abuso y sumisión. Este patrón se repitió con otros hombres adultos. Muchos de ellos nunca llegaron a ser condenados por estos abusos, aunque algunos reconocieron los hechos en el proceso judicial. Al final, para concluir esto, tenemos que entender que era un contexto donde la red suministraba sustancias a las chicas y las forzaba mediante adicción y manipulación. Por cierto, también se supone, presuntamente, que el Edison Cornelio Flores, tenía la manita bastante larga. Bueno, y entonces, ¿qué se supone que pasó el último día de la vida de Nora? Todo esto es presuntamente, y ahora vais a entender por qué. Se supone que aquel domingo 25 de septiembre,
Nora queda con Eva y buscan desesperadamente a Eric, al Edison Cornelio Flores, para conseguir sustancia. Una de las cosas que pudo pasar es que se fue con él, tuvo relaciones en contra de su voluntad real, obtiene la dosis, se encuentra mal, la llevan a casa, la limpian y la dejan marchar. Y después ella pierde la vida en el rellano de su casa. El escenario apunta a que Nora nunca hubiera subido por las escaleras, pero que esa noche sí lo hizo. No se sabe si por propia voluntad o porque había alguien que la acompañaba. Hay más hipótesis pululando por ahí, en fin. Ya os adelanto que nadie pagó por la muerte de Nora. La operación policial concluye en 2012. Eva y Eric son detenidos junto con 8 personas más, entre captadores, camellos y clientes. El juicio llega en 2013. Eva es condenada a 15 años y medio como captadora principal. Eric a 17 y medio como camello y organizador. Otros reciben condenas por corrupción de menores, por abuso y por hacer que vendan su cuerpo. Sin embargo, no hay ni un solo condenado porque Nora perdiera la vida. La familia recibió unos 50.000 euros de indemnización. Cliente y otros implicados salen absueltos por falta de pruebas directas. Incluso algunos reconocen haber tenido relaciones con menores. A día de hoy, los padres de Nora siguen luchando. Su padre llegó un momento que incluso llegó a confrontar en público a personas que sabían que habían pagado por estar con su hija. Y aún conserva el botellín de agua que se encontró el día que su hija perdió la vida, por si en algún momento a alguien se le ocurre reabrir el caso como un homicidio. La historia de Nora revela la fragilidad de muchas menores, la indiferencia institucional y cómo la vulnerabilidad se convierte en un infierno, sobre todo cuando se mezcla con adicción y explotación. Casos como este siguen ocurriendo a día de hoy por todo el mundo. Casos como este siguen ocurriendo a día de hoy por todo el mundo. Nora era una joven llena de vida que fue convertida en objeto de negocio por adultos sin escrúpulos, mientras algunos sistemas fallaban a la hora de protegerla. Su historia sigue siendo un llamado de alerta y de rabia. La memoria de Nora y de las otras víctimas obliga a la sociedad a no mirar hacia otro lado, a exigir justicia y a señalar tanto a las redes como a los que pagan por estos abusos. Sin más, teniendo en cuenta la situación, espero que os haya gustado el contenido de este caso. Se agradece un like, que me sigáis en todas las redes sociales y por supuesto espero veros en el próximo vídeo.